El 13 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Sepsis. Esta es una fecha que se creó para concienciar sobre la importancia de conocer esta enfermedad que es muy frecuente pero bastante desconocida. El objetivo principal de esta efeméride es disminuir la cifra de personas fallecidas y afectadas por sepsis. La sepsis es una enfermedad que ocurre por una reacción anómala ante una respuesta inmunitaria a una infección bacteriana. Las bacterias provocan una alteración de todos los órganos internos, los cuales se inflaman hasta llegar a un colapso total del organismo, donde la sangre no fluye de forma correcta debido a la falta de oxígeno. Todo esto puede conducir a la persona a que sufra daños irreversibles que pueden incluso provocar la muerte. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Una infancia feliz es la base para una adolescencia feliz. En la Cátedra Médica, la pediatría es por y para la risa y la alegría. Niños sanos, niños felices. Estamos de vuelta en Cátedra Médica y ya, como lo indica pues el bumper, hoy estamos hablando de pediatría con la doctora Jenny Vega. Ella es hematólogo pediatra, egresada de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene posgrado en pediatría del Hospital Infantil Robert Reed Cabral y un segundo posgrado en hematología pediátrica también de este mismo hospital con un aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene además un diplomado en inmunohematología en la Universidad Javeriana de Colombia. Buenos días, doctora Jenny Vega, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Cátedra Médica. Muchas gracias, Liz. Siempre feliz por la invitación de estar aquí. Claro, el placer es nuestro de poder contar con sus aportes. El tema del día de hoy, para quienes nos acaban de sintonizar, es leucemia. Vamos a estar hablando sobre esta enfermedad. Si usted tiene alguna duda, alguna preguntita por ahí de este tema, pues puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850. 809-682-9850 y también pueden comunicarse con nosotros a través de la línea internacional 833-380-0062 y tienen la oportunidad de ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM. Por allí tenemos un chat en donde usted puede dejar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes y la doctora Jenny Vega está aquí en cabina en toda la disposición de poder responder a sus inquietudes. Doctora, y yo creo que lo propio pues es comenzar definiendo qué es esto de leucemia para que la gente pues pueda ir entendiendo el tema que traemos hoy en Cátedra Médica. Así es. Bueno, una definición de leucemia. La leucemia es un cáncer. Es el tipo de cáncer infantil más frecuente. Afecta a adultos también. La leucemia no solamente afecta a niños, pero hablando ya de la parte pediátrica, es el cáncer más frecuente en niños. Es un cáncer de la sangre, específicamente. ¿Y por qué es más frecuente en niños? ¿Qué es lo que hace que los niños, hasta cierto punto, digamos, sean más vulnerables a sufrir de este tipo de cáncer? Bueno, no es que son más vulnerables, el adulto tiene otro tipo de leucemia. Okay. Hay varios tipos de leucemias. Están las leucemias, depende de la célula que la forman, células de diferentes células de la sangre, que son los glóbulos blancos. Esas células de defensa que normalmente nos defienden, ¿verdad? Infecciones, sufren diferentes alteraciones genéticas y se transforman en malignas. Entonces, depende de la célula que la está formando. Ya sea, por ejemplo, una que se llama mieloide o linfoide. Los adultos es diferente. Las leucemias son más frecuentes, por ejemplo, las mieloides, mientras que en los niños son más frecuentes las linfoides. Y también las leucemias en adultos son más frecuentes las crónicas, ese otra, y en niños son más frecuentes las agudas. ¿Y qué es eso de agudo y crónico? Se oye como, ¿verdad? Agudo, cuando hablamos de leucemia aguda, es que está formada primero por células inmaduras, de esas mismas células de defensa que son inmaduras, mientras que las crónicas están formadas por células maduras, son malignas pero maduras, y eso hace que el desarrollo de los síntomas sea más lento. En algunos adultos duran años para detectar el cáncer. Mientras que en niños, que es el caso de nosotros, al ser la mayoría agudas, son leucemias con células malignas que son inmaduras,
Los síntomas aparecen muy rápido. Ok. Puede ser en menos de una semana, ya el niño tenga síntomas y se puede diagnosticar Y de estos leucemia. síntomas que usted pudiera mencionar, ¿cuáles son los más frecuentes para que la gente sepa qué identificar en caso de que se presente una situación como esta? Sí, bueno, los síntomas pueden variar mucho. Por ejemplo, uno de los síntomas más frecuentes en leucemias agudas son las fiebres. Y la fiebre es algo tan común en niños. Ustedes dirán, bueno, cualquier Claro. niño puede tener fiebre por cualquier Por un cosa. proceso gripal, por Exacto, ejemplo. exacto, pero son fiebres que normalmente una fiebre que no se asocia a nada, una fiebre sin una causa aparente. Entonces, aparte de las fiebres, siempre está acompañado de algo más. Por ejemplo, puede tener dolor óseo de los huesitos. Es un niño que va a decir, mami, yo no puedo caminar o me duele, o si no habla, si es muy pequeño, puede dejar de caminar. Si es un niño, por ejemplo, de 2 años que caminaba bien, corría, ya no quiere. ¿Por qué? Porque tiene dolor en el cuerpo. Es una de las razones porque la leucemia se desarrolla dentro de la médula ósea, que es donde se produce la sangre. Y si se está produciendo células malignas ahí de un crecimiento muy acelerado, que es lo que ocurre en la leucemia, eso da dolor. Entonces es una de las síntomas. No todos los niños con leucemia van a presentar lo mismo. A veces el dolor se confunde con el dolor de crecimiento, que ocurre mucho a esa edad. Los niños menos de 5 años empiezan a tener el dolor, pero el de la leucemia es un dolor constante, un dolor fijo que que le impide caminar y siempre son como en las piernas, en los huesos en la parte interna. Pero no todos lo presentan. Hay síntomas muy variables. También pueden tener síntomas de sangrados. Son niños que ¿Sangrados? normalmente no tenían nada, pero de repente inician con sangrados en piel, por ejemplo, moretones que les salgan de manera espontánea sin darse golpes, que comiencen a tener sangrados nasales, sangrados por la orina o por la parte genital, que le salen muchos puntos rojos en la piel que se llaman petequias. Todos esos síntomas de sangrado es debido a que va a tener alteraciones plaquetarias. Ya habíamos mencionado que la leucemia se forma en la médula ósea. En la médula ósea, dentro del hueso, es que se produce toda la sangre, todos los elementos sanguíneos. Entonces, las plaquetas también. Entonces, va a haber un problema donde no se va a producir adecuadamente varias células. Entre ellas, plaquetas, vamos a tener plaquetas bajas normalmente. Y por eso en el hemograma es muy importante hacerle un hemograma a un niño que tenga sintomatología. Por eso a los niños que decimos, tiene fiebre un día, está bien, 2 o 3 días de fiebre que no sabemos la causa, hay que hacer un hemograma. ¿Por qué? Porque ahí vemos alteraciones propias que se Claro. pueden ver en la leucemia. Por ejemplo, glóbulos blancos altos, más de la normal. Pueden estar normales, pero tienden a estar bastante altos en leucemia. Anemia, que eso es un síntoma muy común porque el niño empieza a tener también síntomas de debilidad general, cansancio y de repente un niño que tenía hemoglobina bien baja bastante, Claro. tanto que se ve muy pálido y que va a requerir transfusión sanguínea. Y también las plaquetas bajas, esas son cosas que podemos encontrar en el hemograma y por eso los síntomas de sangrado. Plaquetas bajas, entonces mencionaba la doctora Jenny Vega, plaquetas bajas, anemia, son estos niños que pueden presentar fiebre sin causa aparente, dolor en los huesos, también pueden presentar sangrado nasal o a través de la orina, moretones. Así que usted ya sabe cuáles síntomas identificar y cuáles síntomas deben causarle alarma y usted ir con el especialista, ir con su pediatra y hacer estas analíticas del lugar para descartar cualquier situación. Usted puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, 809-682-9850, también nuestra línea internacional 833-380-0062 y puede ir a nuestro canal de YouTube Rumba FM y dejar sus preguntitas en nuestro chat en vivo y aquí estamos al pendiente para poder tomarlos en cuenta. Entonces, doctora, usted decía que la leucemia afecta la médula ósea y la sangre. Entonces, esta afección llega hasta otros órganos, porque la sangre está en todo nuestro cuerpo. ¿Llega hasta otros órganos o se limita a la médula ósea? No, así es. Perdón a todos que tengo una gripe terrible. Voy a tosar de vez en cuando. Bueno, sí, la médula ósea es que ahí se produce la sangre y por lo tanto la sangre
sale al torrente donde están los vasos sanguíneos y va a llegar a todos los órganos. Por eso la leucemia afecta, vamos a decir, prácticamente sistémica, todo el cuerpo. Es la sangre, pero puede haber células leucémicas alojadas en diferentes órganos más específicos. Por ejemplo, en el vaso es un órgano que sirve para tanto para la defensa inmunológica y también para destruir esas células viejas. Ahí el vaso puede llenarse de células leucémicas y crecer y tener un órgano grande. Se ve el abdomen distendido. Es otro síntoma. El hígado también puede crecer. Se inflama. Se inflama y se ve grande. Un niño con una barriga distendida es porque le crecen esos órganos. Ahí podemos encontrar otros órganos que también se alojan células leucémicas, los ganglios. Muy característico, otro de los síntomas es aumento de ganglios linfáticos. Podemos encontrar a nivel del cuello, axilares, dentro del pecho. Hacemos una placa, muchos niños se han diagnosticado con una radiografía de tórax y se ve un grande, como si fuera cerca del corazón, los pulmones, que son ganglios aumentados en el mediastino. Eso es una causa también. Ganglios inguinales también aquí abajo, o sea, aumento de tamaño de diferentes ganglios, porque ahí también se alojan estas células leucémicas. También podemos encontrar células malignas a nivel del cerebro, el sistema nervioso central. Por eso parte del tratamiento, del diagnóstico del niño es ver si hay ya leucemia en el cerebro, porque una de las razones es evitar que lleguen si no está, o si ya la tiene, hay que darle un tratamiento más intenso, porque como le dije que está en sangre, la sangre llega a todos los órganos. Claro. Entonces puede quedarse en órganos muy específicos como el cerebro, que debemos protegerlo bastante de que esas células lleguen acá. Entonces debemos hacer una prueba, una punción lumbar en esos bebés para saber si tienen células malignas en el líquido cerebral. Bien, doctora, usted hace un momento hablaba de diferentes tipos de leucemia, mencionaba mieloides, linfoides, hablaba de leucemia crónica, leucemia aguda. Si pudiera establecer una diferencia entre una u otra, cuál es más agresiva, cuál es menos agresiva, cuál es más común en los niños, cuál es más común en los adultos. Sí, mira, las leucemias se clasifican por el tiempo de aparición y por sus células en agudas y crónicas. Las leucemias agudas, más frecuente en niños, en pediatría, y está formada por células inmaduras, y el tiempo de aparición es más, la sintomatología es más brusca. He tenido pacientes que se han diagnosticado, con leucemia de un día solamente de síntomas, solamente un día. Un día de síntomas y ya eso crea las alarmas para... Correcto. Es un niño que tuvo, imagínate que un cuadro de fiebre, dolor óseo, palidez, hematomas, de un día de evolución. Al otro día obviamente llama la atención, el pediatra le hace un hemograma y sencillamente tenía un hemograma típico de leucemia con glóbulos blancos altos, plaquetas bajas y anemia. Y eso ya nada más tenía un solo día. Ese niño no tenía meses desarrollando la leucemia. La leucemia se desarrolla rápida. Se desarrolla en pocos días. La aguda, perdón, esa es la que estoy hablando, que es más frecuente en pediatría. Las leucemias crónicas pueden ocurrir en niños, pero es menos común, más frecuente en adultos. Y son leucemias que se establecen más lenta, a veces duran meses sin síntomas y luego cuando empieza a tener síntomas ya tienen mucho tiempo. Y son más, como le dije, más frecuentes en adultos. Ese tipo de leucemia, el tratamiento incluso es muy diferente. Por eso, el tratamiento de leucemia aguda son quimioterapias intensas, a diferencia de la crónica, que tiende a tener incluso hasta quimioterapia oral, es algo bastante más sencillo. Ok. Entonces, por lo tanto, las agudas son de peor pronóstico. La mayoría de las leucemias agudas son más agresivas y son las que afectan a nuestros niños. Ahora bien, si cuando ocurren las leucemias agudas a los adultos, es peor en adultos que en niños. No sé si me Es más entiendes. agresiva en un adulto que en niños. Sí, la tasa de curación en adultos es mucho más difícil que en niños. Entonces, las leucemias agudas en pediatría, la más frecuente de todas es la leucemia linfoblástica aguda. La leucemia linfoblástica es el 80% del cáncer infantil, de todas las leucemias es esa, la linfoblástica. Tiene una servilleta, perdón. Sí. Entonces, de esas leucemia linfoblástica, el 80% son las linfoblásticas agudas. Ya mencioné, está formada por células linfoides, que son un tipo de célula de la sangre. Mientras que las leucemias
el 20% restante son las leucemias de tipo mieloides. Son menos frecuentes, pero son las más agresivas. O sea, de la menos frecuente de las leucemias son las mieloides de los niños y son más agresivas. Tienen una tasa de curación menos de un 30%, pero son menos frecuentes. Las más frecuentes son las linfoblásticas, son menos agresivas y son las que representan un 80% de todo. Bien, si usted nos está escuchando y tiene alguna duda, no solamente del tema del día de hoy, que estamos hablando sobre leucemia, la doctora Jenny Vega es hematólogo pediatra y usted tiene la oportunidad hoy de conversar y poder consultar con la doctora cualquier duda que usted tenga, llamándonos al 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida pues vamos a abrir nuestras líneas para escuchar qué dice la gente.